Terminó la fecha FIFA, Hernán, para Venezuela y aunque se va invicta, la selección vinotinto con una victoria y un empate, irónicamente, desde lo futbolístico, el sabor que nos queda es agridulce. Hay muchas cosas que analizar, hay que entender el contexto, hay que revisar los momentos de uno y otro partido, pero sin duda el análisis tiene que ser mucho más amplio de lo que representan los dos resultados. Así es, esto es día de juego. Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego. Hay que hablar de la selección vinotinto, los dos primeros partidos en la era Batista, pero más allá que sea la era Batista, a mi modo de ver, son los encuentros preparatorios o preparativos o de preparación, como usted le quiera llamar, a lo que será la participación de Venezuela este mismo año en apenas 2 partidos más de preparación para iniciar su camino en las eliminatorias rumbo a 2026. Sí, que eso es lo que realmente importa, ¿no? Todos estos partidos de preparación sirven como termómetro, como diagnóstico de la situación general de la selección desde lo futbolístico, sin meternos en lo que no tiene nada que ver con lo deportivo, pero como les decíamos en el intro del video, es agridulce un poco el sabor que queda, ¿no? Yo creo que ni tan ni muy, es decir, como todo en la vida amerita verlo en la escala de grises, con un matiz, y ese triunfalismo por la contundencia que permitió el análisis contra Arabia Saudita, hoy contra Uzbekistán no se vio y se nota porque el ritmo de juego de la selección tal vez no fue el más atractivo, hubo errores individuales de mucho peso que también explican el resultado final y desde lo colectivo en los segundos tiempos sí vemos un patrón en esta pequeña muestra de 2 partidos nada más que la selección se cae en cuanto a rendimiento se refiere, no logra mantener los mismos niveles de intensidad, los mismos niveles de concentración e incluso de eficiencia en el juego colectivo. Mira, vamos a darle contexto a todo esto. Asume Bocha Batista, recordemos que era parte del cuerpo técnico dirigido por José Pekerman, Sí. pero su primer encuentro con los futbolistas, ya asumiendo el cargo, fue apenas un día antes del partido contra Arabia Saudita. Él lo decía en sus declaraciones previas a ese encuentro, que apenas había tenido un día de trabajo completo con Correcto. los jugadores, con todo el grupo. Y esto es importante porque es un reto que tienen todos los seleccionadores en el mundo. Todos los seleccionadores en el mundo tienen que en muy poco tiempo de trabajo tratar de trasladar una idea al terreno de juego. Implementarla, hacer que permee en el grupo. Hacer que ese colectivo o ese ideal de colectivo termine funcionando y además entendiendo al rival que vas a enfrentar, ¿no? Porque muchas veces no es solamente cómo tú juegas, sino tú también encontrar las herramientas para evitar que el rival se exprese en su mejor versión. Sí, ¿no? a ver, todo lo negativo que podamos analizar en este episodio, yo creo que el responsable directo no es Fernando Batista, ni mucho menos. Él está llegando, como bien explicas, además con poco tiempo de trabajo. Digo llegando porque son sus primeros partidos, pero literalmente no tiene ni 15 días en el cargo como seleccionador nacional. Y además está tratando poco a poco de implementar su idea. Necesita tiempo, creo que amerita esa justicia, ese beneficio de la duda. Él o cualquier técnico que pase por la selección venezolana o, repito, por cualquier otra. Pero sí me parece todo va que de procesos. Sí, claro, y los procesos son a mediano y largo plazo, sobre todo cuando hablamos de proyectos de esta envergadura, ¿no? Desarrollar, en teoría, de forma integral el fútbol en un país y posteriormente clasificar a una Copa del Mundo que será dentro de 3 años, la de 2026. Pero sí creo que lo que vimos hoy contra Uzbekistán fue una postal un poquito más cruda, más pragmática y sin tanta anestesia de cuál es la situación real del fútbol venezolano y cuál ha sido la involución por tener una década de crisis, probablemente institucional, extradeportiva. Bueno, los últimos 3 años ha sido tornado tras tornado. Claro, con el tema de Peseiro, la pandemia, el profesor Pekerman parecía que traía cierta cordura, calma, sustentabilidad del proyecto, pasó lo que pasó. Por cierto, hay comunicado de la federación diciendo que todo se solucionó de forma amistosa, sin dar mayores detalles, y ellos diciendo que esperan que con eso se zanje toda especulación, los estoy citando, así que no hay más y ya no transparencia, mencionan no hay... a Pascual Lescano. No.
y todas esas versiones que comenzaron a correr de... A ver, los eslabones punto medio de los abogados se están encargando a todo terminó muy bien y amistosamente me faltan, ¿no? Es como en la teoría evolutiva que del Homo erectus pasamos al sapiens sapiens, pero falta algo en el medio, el eslabón perdido. Y lamentablemente, bueno, hay gente que cayó y comenzó a correr una versión como cierta, y fíjate que hoy, o por lo menos las partes oficiales recogieron todo eso, pero esas personas que dijeron lo que... Claro, baja la marea y quedan expuestos, incluso no bien intencionadamente. Claro. Dando su opinión, analizando, tomando partido. Eso no quiere decir que estemos desmeritando o en algún momento le estemos restando importancia a esas versiones que pudieron ser ciertas, haciendo pero... sus análisis también, pero claro, quedan expuestos al pensar que estaban todas las cartas sobre la mesa. Nunca lo sabremos porque no somos las partes involucradas, ni nosotros, ni esas personas, ni nadie. O al menos habría que preguntar otra vez acerca y repreguntar, porque ya se ha preguntado y por ahora hay hermetismo en torno al tema. Pero bueno, reencauzando la conversación y volviendo a lo netamente futbolístico, este pequeño paréntesis es prueba de lo que ha vivido el fútbol venezolano en los últimos años. Tenemos demasiado tiempo sin hablar única y exclusivamente de fútbol, y yo creo que el hecho de que se castren constantemente los procesos y que tengan que volver a nacer de las cenizas como el ave fénix y que implosionen desde adentro, hace que no permita asentarse una idea, macerarse, cultivarse y que florezca. Entonces, claro, te das cuenta que hay carencias, que hay muchas cosas que no se han trabajado, que la selección en cuanto a idea de juego tiene mucho tiempo acéfala, si se quiere, porque no hay un técnico con un trabajo considerable que le dé cierta identidad, que me parece una palabra fundamental. No identidad emocional, no identidad de sentido de pertenencia, no identidad de identificación, sino de juego, futbolística. Hoy siento que faltó contra Uzbekistán. Tú sabes que le hace falta al fútbol venezolano, y creo que lo hemos hablado muchas veces fuera de los espacios, sí. La coherencia. ¿Cuánto le hace falta al fútbol venezolano la coherencia? Y esa falta de coherencia hace que la gente tenga expectativas muy altas siempre. Por eso te digo que ni muy ni tan. Ni somos tan malos como mucha gente puede sentir que sucedió hoy contra Uzbekistán, pero tampoco es verdad. Aquella cuenta que la gente sacó y que, bueno, Arabia Saudita le ganó a Argentina el primer partido y Argentina es campeón del mundo y entonces nosotros le ganamos. Venezuela puede ir al Mundial y pasar a octavos de final. Hoy no. Son momentos distintos, o sea, y tú no puedes valorar lo que pasa en un momento como algo tan lineal para determinar o por lo menos querer ser definitivo en cuanto al análisis. Explicarlo, creo yo, es obvio que la comparación directa no aplica. Pero ni una cosa ni la otra, volvemos a lo mismo. Venezuela le ganó en base a su pegada a Arabia Saudita, su contundencia, que no la tuvo contra Uzbekistán, porque el primer tiempo contra Uzbekistán gozó de 3 o 4 ocasiones. Sí. Fue bueno, el segundo tiempo fue tétrico, insalvable desde todo punto de vista, agravado por la expulsión. Y en el segundo tiempo de Arabia, Venezuela pasó más tiempo cerca de su arco que en cancha rival. Que de los pocos patrones que podemos sacar en estos dos partidos es que el equipo se cae en los segundos tiempos. Eso es una realidad. Y el otro que me atrevería a agregar, los cambios no entran bien. Sea quien sea, los cambios no mejoran la cara del equipo. Yo voy a hacer una pregunta y con esto lo dejo servido para la próxima parte. Para el segundo tiempo. Hoy están 30 jugadores para jugar la eliminatoria sudamericana con Venezuela. No están ni cerca. El universo de seleccionables que estén a buen nivel y a tono para la exigencia que implica una eliminatoria con Conmebol ni de cerca es tan amplio. Mira, tal vez no llegue ni a 18. Bueno, de todos los ausentes, recordemos cuáles son los ausentes. Wilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, Sabarino, Herrera. Yángel Herrera. Wilker Fariñez, ya lo dijiste. Sí, Wilker Fariñez, ya lo dije. Machís. Yo creo que el único que no se notó tanto la ausencia, ojo, sigue siendo un gran futbolista y que seguramente cuando vuelva a su mejor nivel va a estar sí o sí, es Wilker Fariñez. O sea, creo que Joel Graterol y Alain Baroja, me gustó más Alain. Es que no es una posición en la que haya problemas. Creo que ahí no hay problemas. En el resto de las posiciones donde están estos jugadores ausentes, siento que ellos, estando en plenitud de condiciones, van a recuperar esos puestos. Bien, pero tampoco es justificación para el nivel futbolístico mostrado en el juego de Uzbekistán, porque el universo
disponible para esta convocatoria debió haber tenido mejor rendimiento. Tenemos que ir al entretiempo. Al regreso seguimos hablando de la fecha FIFA y la selección Vinotinto. En el segmento anterior dejamos abierto el tema del universo Vinotinto. Sí. Que a mí me parece hay un agravante que hay que ahí. profundizar. Además, sí, hay que profundizar solo un poco. Tal vez la actualidad de cualquiera de los eso. jugadores de los que hablemos, sean los lesionados o no, en Europa o en sus clubes fuera de Venezuela, no es la mejor. Y eso sí ha involucionado también. Hace 5 o 6 años, tal vez en la época del profesor Dudamel o incluso en la de César Farías, que por el 4º lugar en la Copa América, mucha gente de los tiempos modernos lo asume como el pico de rendimiento de la selección, era distinto. Tal vez estaba Salomón Rondón joven, empezando en Málaga, luego se fue a Rubin Kazán y seguía bien. Joseph Martínez empezaba a marcar diferencias en la Major League Soccer después de... Estaba Juan Arango. Exacto, Tomás Rincón mucho más joven, venía de Hamburgo, estaba empezando a pelear en Italia por cosas importantes. Ahora no es así. Esa generación de jerarquía viene ya de salida, no por eso no quiero decir que no tengan vigencia ahora, muy en tiempo presente, pero... es lo que te digo, mi percepción, no sé si tú lo ves igual, es que estructural y futbolísticamente el fútbol venezolano ha involucionado, ha retrocedido y para mí hoy fue una postal que lo demuestra. Mira, fíjate algo, los jugadores que han salido recientemente, te pongo un ejemplo, Telasco Segovia. Telasco Segovia sale de Venezuela, el Deportivo Lara, se lo llevan a la Sampdoria de Italia. Sí, al equipo B, al equipo Primavera, sub-19. Claro, pero estaba previsto que en algún momento jugara con el primer equipo. Esa era la expectativa que había. No se dio el primer equipo, ok, pero tampoco juega en el Primavera. No, tiene 10 partidos más o menos. Y ahora te pregunto, ¿cómo hace o cuando se toma la decisión, supongamos que hay un club en Europa que dice, necesito un futbolista como Telasco Segovia, pero cuando va y revisa la actualidad de Telasco Segovia encuentra que Telasco Segovia no tiene continuidad en el equipo Primavera de la Sampdoria. Pero es que entonces el problema es otro, el problema es de actitud, de profesionalidad, puede ser, sé. De desarrollo físico. No estoy diciendo que Telasco Segovia peque de eso, porque la verdad es que tampoco lo sabemos. Sería irresponsable, no lo estamos acusando de poco profesional, ni mucho menos, pero debe haber explicaciones porque el patrón ya es preocupante. Muy pocos logran empezar a rendir casi de forma inmediata, como le exige la dinámica actual del fútbol profesional, una vez salen de su club de origen, en este caso el venezolano. Por ejemplo, hoy físicamente, Telasco Segovia contra Uzbekistán, que no es tampoco la selección asiática más desarrollada de toda esa confederación. Yo lo vi mermado. O en inferioridad de condiciones con respecto a los jugadores uzbecos, y no lo digo peyorativamente por los jugadores uzbecos, repito, pero entonces ¿qué pasa cuando juegues contra Corea del Norte? Contra un equipo de Arabia Saudita, pero con intensidad y mentalidad de mundial. Vayamos al ejemplo real. ¿Qué va a pasar en la primera fecha cuando juegues contra Colombia? Contra Colombia, Uruguay, Paraguay. Claro. Ni hablar de las potencias que están años luz, Brasil y Argentina. Ajá, ¿qué va a pasar? Entonces, Telasco Segovia es solo el móvil para nosotros desarrollar el discurso. Estamos dando la portada, porque claro, hay varios jugadores que han destacado en el fútbol venezolano, de inmediato se vende que ya son grandes estrellas y cuando van a ligas en Europa no tienen la continuidad. Incluso la Major League Soccer. ¿Qué le pasó a Freddy Vargas? Se fue cedido a FC Dallas. Para él, en lo personal, según he podido saber, le costó un montón el cambio, separarse, de su familia, de lo que para él era habitual en su país, y le costó bastante la adaptación, vamos a llamarlo de una manera genérica. Pero también es algo que debe trabajarse entonces desde lo mental, desde lo psicológico, desde lo emocional, cuán preparado se siente un futbolista para dar ese salto. En la entrevista que le hacíamos al profesor Batista en Televen, que tuvo la oportunidad de participar, cuando hablábamos del proyecto, el profesor Batista decía muy claro que él sentía que debía tratar de escautearse para posibles jugadores convocables a la selección, como Torregrosa, como Amorebieta. Ahora bien, suena lógico porque todos los equipos lo hacen, pero ¿qué te dice eso entre líneas? A mí, lo que yo interpreto es que el universo actual de jugadores no está a la altura del proyecto. No está consolidado. No está a la altura, y no por desmeritarlos en sus condiciones, simplemente haciendo un análisis apegado a la realidad, si queremos entonces que las conclusiones sean adecuadas, ¿no? Ojo. Sin emociones de por medio. Ya hablamos en algún momento en el capítulo anterior del salto generacional que deben hacer varias selecciones y que ahí es donde Venezuela podría tener la oportunidad porque todo
puede estar un poco más parejo. Un poco más parejo. Aún en así, las eliminatorias, dices. En las eliminatorias. Pero entonces es allí donde... Pero lo parejo es hacia abajo para Venezuela. Claro, por eso digo. O sea, que ahí es donde Venezuela puede tener la oportunidad de alcanzar o meterse en ese pool de equipos que compitan por un cupo al Mundial. Ahora bien, tal y como está, con el universo que tiene hoy, yo entiendo a Fernando Batista cuando dice que tiene que buscar más futbolistas. Claro, son 6 cupos y medio. Porque se da cuenta que para la eliminatoria le va a faltar futbolistas. Y que el recambio generacional que viene en la selección venezolana, porque todo equipo lo atraviesa y eso es inevitable, no se ve tan probable de forma eficiente hacerlo, digo yo, a corto plazo sin sacrificar en demasía los resultados. Es decir, yo no creo, y esta es una apreciación y también es mi propio análisis de la situación, que para Fernando Batista sea compatible clasificar al Mundial del 2026 y hacer un recambio generacional. De repente el proceso de recambio tiene una curva de crecimiento, de aprendizaje, de adaptación, un empalme que no va afín a los tiempos o necesidades resultadistas para clasificar al próximo Mundial. Entonces allí, no digo que hay una contradicción, pero hay un problema en función de las expectativas. Si alguien desalmadamente, sin pensar en el fanático, te dice, no, el recambio generacional se puede hacer, pero lo responsable es pensar en 2030. Y si esa es nuestra realidad, si las cosas están con tan poca base y tan poco desarrolladas que no se puede pensar en el próximo Mundial, sino en 8 años. Como cuando son los planes de gobierno, que tal vez los resultados en países competentes, ¿no? Pero que los planes de gobierno se piensan no para que el muchacho que hoy tiene 13 años lo aproveche, sino para que el hijo de ese muchacho de 13 se encuentre... Ya tenga algo más sustentable, claro. Todo lo de gran escala amerita tiempo. Y yo creo que Venezuela está en una situación tan crítica por todo lo que ha pasado que probablemente ese sea el escenario que tengamos que asumir. Ahora, desde el punto de vista de publicidad, de mercadotecnia o de las expectativas y emocionalidad del fanático, entiendo que tú no puedes dejar de competir. Está bien, competir, pero entender que si no clasificas al Mundial no pasa nada, estás en un proceso. ¿Quién entiende eso? Desde la visceralidad del fanático. Es complicado. Es muy complicado. Y además lo que se vende es eso. Exactamente, porque tú le preguntas al técnico, seguramente usted ve realista clasificar al Mundial del 2026. ¿Cómo te dice que no? Claro. Se pone una soga al cuello, él te va a decir que sí, pero tal vez él a sus adentros, responsablemente consigo mismo y según su experiencia en categorías formativas y todo lo que sabemos, él dirá, oye... o de repente dice, sí, pero hay que trabajar en esto, en esto, en esto. Y tal vez no avanza a la velocidad que le gustaría. Él defiende el torneo de reservas. Y no es una receta mágica. Y el torneo de reservas para los equipos al parecer no es viable por la situación económica del país y no ha comenzado. Entonces él dirá, oye, yo creo que clasificaríamos a 2026, pero hay que tener scouts regados en todo el mundo para estar pendiente en Argentina, para estar pendiente en Perú, para estar pendiente en Chile, en España, a ver qué muchacho con ascendencia venezolana tiene interés o lo convencemos de que juegue con la selección venezolana. Hay que tener un torneo de reserva, hay que tener solvencia en la primera división con los jugadores profesionales para que se desarrollen correctamente y yo pueda hacer uso de ese universo de futbolistas, porque en esta convocatoria hay jugadores del fútbol, pero de equipos que, a Dios gracias para ellos, son solventes hasta donde sabemos, por supuesto. Metropolitanos, Caracas, Freddy Vargas ahora está Metropolitano. Y los demás, y si hay alguien talentoso en Hermanos Colmenares, que lo podemos decir responsablemente porque se sabe que tiene un problema económico, ese jugador no se desarrolla correctamente porque le deben 6, 4 meses de sueldo. Eso atenta, le lanza un torpedo a las bases del fútbol. Y todo eso influye. Influye en el techo de la casa, que es lo que todo el mundo ve, que es la selección. Y que todo el mundo quiere darle valor al techo de la casa, pero la manera de darle valor al techo de la casa es justamente lo que pasa en los pilares, en las bases, o en las bases de esa edificación que se llama vino tinto. Sí, es como que te muestren un apartamento por fuera, pero en obra gris. No, entonces, la fachada está bonita, tienes tus 2 puestos de estacionamiento, hay maletero, todo bien, pero no hay tuberías instaladas y no está la línea blanca y no hay puertas. Entonces, bueno, hermano, no es habitable, la verdad. Mira, vamos a hacer un nuevo entretiempo. Pero no hay gol de oro ni nada, probablemente hagamos... ¿Tú sabes qué me gustaría tocar en la próxima parte? Siempre hay un chivo expiatorio. O sea, la gente elige un chivo expiatorio. ¿Un culpable? Sí, y yo, en mi modo de ver, no estoy de acuerdo. Porque si estamos hablando de un deporte colectivo, ¿por qué siempre elegimos a un chivo expiatorio para hablar de Miguel Navarro? Descargarle toda la responsabilidad? Hoy puede ser Miguel Navarro. Pero mañana es otro. Mañana puede ser cualquier otro. Pero siempre tenemos que elegir un chivo expiatorio para justificar una falla colectiva. Bueno, ya venimos. Yo lo veo un poquito distinto, pero ya venimos.
Bien, y volvemos a esta prórroga. Es prácticamente el tramo final de este episodio, luego de la doble fecha de encuentros amistosos de la selección Vinotinto. Hablaba del chivo expiatorio. ¿Por qué digo el chivo expiatorio? Casi siempre son los defensores, además. Bueno, porque Venezuela es una selección en la que normalmente la atacan, no dominan los partidos y los defensores son los que están expuestos. Pero en algún momento fue Oscar González, en otro... José Luis Granados, ¿te acuerdas el partido en Quito de José Luis Granados? Imagínate, la gente mató y le tiró con todo a José Luis Granados porque un tal Antonio Valencia de Ecuador, le pintó la cara. En la altura de Quito le lanzó un centro y él no evitó el centro. Y ojo, ya jugando en el Manchester United, creo. No solamente jugaba en el Manchester United, era una de las figuras del Manchester United. O sea, de los 10 duelos que tenía Antonio Valencia con cualquier jugador en la Premier o en la Champions, 8 se los ganaba Luis Antonio Valencia. Entonces, queríamos que Granados le tapara los 10 desbordes a Luis Antonio Valencia. En aquel momento me pareció muy injusto, como también me pareció injusto... lo de Sergio Córdoba. No, lo de Sergio Córdoba. Reni Vega una vez. En Bolivia, la salida. En Bolivia, en La Paz. Sí, que empataron el partido, sí. Una salida. Bueno, hay quien argumenta que por esa salida errónea de Reni Vega, Venezuela no fue un mundial. Imagínate, ¿tú crees que Brasil 2014 ¿cómo tú vas a resumir el trabajo de toda una eliminatoria en una jugada? Sí. Ojo, eso no quita que pueda haber sido un error, evidentemente. Claro, pero todo el peso de la responsabilidad no puede caer en una jugada aislada. Es lo que te digo a veces de, primero, las incoherencias. El viernes tú te metías en las redes sociales y encontrabas que la Vinotinto de Bocha Batista era un super equipo. Pero ¿qué nos diferencia a nosotros, Hernández, de eso? Yo no me voy a poner en esa posición. No me gusta. O sea, no lo voy a ver así. Pero yo lo veo como una responsabilidad, más bien. Claro, pero te digo, el viernes, porque el fanático está bien que se exprese como quiere, porque el fanático tiene ese derecho. Pero yo digo, a veces como... Se puede dar el lujo de la visceralidad, de la emocionalidad. Pero nosotros como medio, a veces tenemos que madurar y tenemos que poner las cosas en su justa dimensión. Pero es que, Hernán, nosotros somos parte de esa obra gris. Claro, pero a lo que busco... Que haya deudas es las tuberías que faltan, pero que no haya puertas es que la estructura de los medios de comunicación, incluyéndonos con mucha autocrítica y humildad, aunque nosotros creamos que hacemos medianamente bien nuestro trabajo, estamos incluidos ahí. También tenemos que crecer. Nos falta cultura, nos falta criterio, nos falta objetividad. El nivel de la discusión en las redes sociales no puede ser tal y como se está llevando. Porque, radical. Mira, yo recuerdo una frase que dio en su momento Daniel Chapela en un space justo cuando nombraron a José Pekerman. Y él decía, tenemos a José Pekerman en la Vinotinto. Y esto nos obliga a todos a crecer. Claro. A todos los que hacemos bien en el fútbol venezolano tenemos que crecer, incluidos los que trabajamos en la comunicación. Yo estoy pero tan de acuerdo con esa reflexión que es lo que acabamos de decir. Hizo Daniel Chapela. Entonces yo digo, mira, hoy la valoración es Miguel Navarro no hizo un buen partido. ¿Por qué? Porque provocó 2 penales. Sí, evidentemente hoy Navarro no tuvo su mejor juego, pero elegimos a Navarro como el chivo expiatorio para justificar los problemas colectivos que tiene la selección Vinotinto. Pero tú los puedes separar. Hay errores individuales graves de importancia que inevitablemente inciden en el resultado porque el gol del empate es producto del penal de Miguel Navarro. Y además hay funcionamientos colectivos que te hacen tener una visión un poquito más alejada, más integral de cómo ha sido Venezuela en estos 2 encuentros para que también te dé una explicación de por qué no se pateó al arco en todo el segugo tiempo. No se patea al arco en todo el segundo tiempo. Pero no es responsabilidad de Miguel Navarro. No, por Miguel Navarro. Miguel Navarro tuvo que él también llegar y patear. No, eso es culpa de tu culpa. Del colectivo. Culpa no, responsabilidad. Culpa suena feo. Al final es fútbol, ¿no? Pero responsabilidad del colectivo, del funcionamiento, de intensidad, de niveles de concentración. Ahora, yo creo que vuelvo a lo mismo, una cosa no quita la otra. Yo no lo digo de forma prepotente ni por vanidad. Creo que como periodistas o como comunicadores o como personas que cubren el fútbol venezolano en general, no nos podemos permitir esa visceralidad, pero tampoco por
el temor o el cuidado de caer en esa emocionalidad, repito, no hacer el análisis correspondiente incluso desde el punto de vista individual. Jan Fuentes cometió un error, hizo una falta en una zona del campo irrelevante para la jugada, teniendo tarjeta amarilla. Es un error para mí claro de concentración, porque hace 4 minutos ya te sacaron la primera tarjeta, vas a una barrida a destiempo, tardía, y condicionas, perjudicas al colectivo. Igual Miguel Navarro, sobre todo en el primer penal. El segundo se puede explicar un poquito más porque la situación era más in extremis, él trató de evitar que pateara al arco, pero el primer penal es una muy mala decisión, y si bien es cierto, uno puede tratar de explicarla por inmadurez, por el ímpetu que da la juventud de Miguel Navarro desde todo punto de vista, estás en un contexto que no te permite ese margen de error, no es un propedéutico. No, y que los detalles aquí importan. En los detalles importan. En la selección absoluta no estás para aprender, creo yo. Lo que pasa es que en Venezuela, en esa posición en particular, y por eso Miguel Navarro es un buen ejemplo, pero ya va. Hay carencias. En el mundo, Anthony, no hay abundancia de laterales izquierdos. Por eso, pero en la posición no hay carencias, y por eso tal vez Miguel Navarro no está del todo preparado para el ámbito de la selección, al menos para ese nivel competitivo, pero hay que utilizarlo porque dentro del espectro pareciera que es uno de los de mayor nivel, que además tiene proyección porque tiene edad, y bueno, y que tiene continuidad. Y el resto, exacto, juega en Chicago Fire. El resto es Joan Cumana, que tiene más edad. Oscar González tuvo molestias contra Uzbekistán, por eso no estaba disponible, pero también es verdad que tiene 31 años de edad. Si me preguntas, para mí debería ser en tiempo presente el lateral izquierdo de Venezuela, pero también entiendo que si Fernando Batista, como hablábamos en el bloque anterior, piensa a mediano y largo plazo, oye, ¿a quién prefieres desarrollar? Y más en partidos amistosos, a Miguel Navarro, que es un chamo, no a Oscar González de 31 años. Que jugadores como Salomón no le puedes poner un chamo a jugar porque es insustituible. Pero es que además los partidos en los que tú puedes probar son estos. A jugadores para determinado puesto es ahora. O sea, claro. Te quedan 2 partidos más. O sea, ya en junio hay fecha FIFA. El ensayo culmina en el mes de junio con los próximos 2 partidos amistosos, y ya en septiembre Venezuela tiene una ráfaga. Arranca. Porque es una ráfaga importante, porque tiene 2 en septiembre, 2 en octubre y 2 en el mes de noviembre. Arranca nada más y nada menos que es Colombia, Paraguay, luego Brasil y Chile, me parece. Brasil y Chile. Y después otros 2 más. No me acuerdo de esos otros. En el mes de Ahora, noviembre. en las eliminatorias, no sé si lo ves igual, hay 6 cupos y medio para 10 selecciones. El medio significa un proceso de repechaje. Seguramente la mayoría de ustedes está habituado con el concepto. Y Venezuela en este caso se ve las caras contra selecciones como Bolivia, que si me preguntas estamos bastante parajitos en el foso de la Conmebol, como las peores selecciones las dos de Sudamérica. Está Perú en pleno proceso de recambio generacional, pero no se ve tan claro, no conocemos jugadores peruanos muy jóvenes, talentosos, que estén resonando en el mundo futbolístico. Paraguay, de los 3... viene dando pasos por Julio César Enciso, por Miguel Almirón y Gustavo Gómez en la defensa, que es de mucha jerarquía, que no es un chamo, pero todavía está vigente. Y además Chile está enfrentando un proceso importantísimo de recambio generacional que como Perú no lo veo tan claro. No hay jugadores a la altura de Alexis Sánchez o de Arturo Vidal. Venezuela tiene que pelear con estas selecciones, hablo de Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela. Son 5 y 3 quedan fuera. 3 quedan fuera. El 10º, el 8º, el 10º, el 9º y el 8º. Y asumiendo que el 7º gana el repechaje, porque va a repechaje, no es que clasifica directo a la Copa del Mundo. Colombia, por haberse quedado de 6º en la eliminatoria anterior, también tienes que meterlo en esa ecuación. Sí, pero la veo más talentosa. La veo con un espectro de jugadores evidentemente, pero también tiene que afrontar un proceso de renovación. ¿La ves por debajo de Ecuador? Hoy sí. Yo también, hoy sí. En eso estoy de acuerdo contigo. Brasil y Argentina ni siquiera vale la pena analizar. Uruguay está a mitad de camino. Y normalmente estamos de acuerdo, chicos. Miren, nos vamos. Ahora sí. Primero, gracias por unirse a esta comunidad. Fue de catarsis el episodio. Sí, fue de catarsis. Falta tomarse 2 cafés. Con un café más le damos 3 episodios acerca de esta situación. Bueno, si ustedes comentan con nosotros y participan y nos dan sus opiniones, podemos ver si hacemos una segunda parte, porque va a haber una pausa importante de la actividad de selecciones. Estamos grabando esto martes en la noche. El jueves presentan al profesor Batista en rueda de prensa oficial. Probablemente de allí se derive más información, más análisis. Y bueno, si vemos que la dinámica noticiosa lo amerita y además ustedes interactúan con nosotros y quieren escuchar un poquito más humildemente de este análisis que estamos haciendo, pues podemos hacer una segunda parte. Así que ya saben, primero gracias por unirse a esta comunidad, por apoyarnos, y si tienen algún otro tema
que quieran que desarrollemos, bienvenidos. Y por supuesto, los comentarios de ustedes es para nosotros muy, pero muy importante. Sí, y bienvenidos. Suscríbanse, importantísimo. Activen las notificaciones para que se enteren cuando publiquemos cada nuevo episodio y compartan este video si lo ven provechoso y si les gustó. Gracias a todos. Chao.